Estaremos hablando hoy lo más breve posible para poder entrar entonces en la oración acerca del pecado de Elí y de sus hijos. El pecado de Elí y de sus hijos. Pero primero, hermanos, quiero darles un poquito de trasfondo acerca de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? Elí fue un sacerdote, fue un juez que fue usado por Dios en la nación de Israel. También este hombre fue un hombre que estuvo al cuidado y la instrucción de quien sería futuramente el profeta de Israel. Estoy hablando de Samuel. Si ustedes recuerdan, Samuel, Ana, su mamá, Elcaná era su papá, ella era estéril, ¿se acuerdan? Ella era una mujer estéril. Elcaná tenía dos mujeres en ese momento, pero bueno, no, ustedes saben que eso no se puede hacer porque el Señor dijo, no tendrás muchas mujeres. Quiero aclarar eso porque alguno puede salir y decir, no, el pastor dijo que se podía tener dos mujeres. No, ellos cometían ese error en ese momento. Pero como ustedes saben, el Señor siempre cumple, a pesar de los errores y el pecado del hombre, el Señor siempre cumple sus propósitos, a pesar del hombre. Y Elcaná entonces tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana, y ella era estéril, no daba luz, y ella pidió al Señor un niño. Cuando el Señor le concedió, voy a rápido ir con la historia, cuando el Señor le concedió a Ana este niño, Samuel, ella se lo dedicó al Señor. Lo llevó al templo desde pequeño, lo dejó en el templo de Dios y allí creció Samuel, que después se convertiría en el profeta Samuel, un hombre que Dios usó poderosamente. Entonces, Elí fue un hombre que influyó mucho en la instrucción y la formación de este hombre de Dios. Sin embargo, Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés, que eran hombres impíos. Hombres, dice la palabra, ya lo vamos a leer, que no conocían al Señor. Pero en medio de todo lo que estaba pasando, Dios estaba formando un hombre conforme al corazón de él, y este es Samuel. Analicemos, hermanos, brevemente esta historia. Vamos a ir al punto número 1, que es el pecado de los hijos de Elí. Vaya ya a su Biblia en primer libro de Samuel, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué terrible, ¿verdad? Eran hijos de un sacerdote, pero no tenían conocimiento de Jehová. Cuando dice la palabra que eran hombres impíos, la palabra impíos en el original hebreo dice que eran hijos de Belial. De Belial, eso significa que eran hombres perversos, eran hombres inútiles, eran hombres inmorales, eran hombres corruptos a gran escala. Estos eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y acuérdense que ellos venían de una línea generacional sacerdotal. Ellos tenían una posición grande en el pueblo de Israel. Nada más y nada menos, ellos tenían la gran tarea de pastorear al pueblo. Eran ejemplo, debían ser ejemplo al pueblo, y verdaderamente ellos no lo eran. Entonces, lamentablemente estos hombres eran hombres inconversos. ¿Usted se imagina un pastor inconverso pastoreando la iglesia? Bueno,
Ellos eran dos hombres inconversos, eran perversos y estaban ministrando al pueblo así de esa manera. Entonces, si usted va allí al versículo 13, vamos al versículo 13 y vamos a continuar leyendo, y dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras, o sea, de ellos, que eran los sacerdotes en ese momento, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, estoy en el 15, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Aquí vemos, hermanos, que estos perversos exigían que le dieran la carne cruda, cosa que no se podía hacer. Primero se tenía que hacer el sacrificio, quemar la grosura, eso era dado por la ley de Dios, lo exigía, y entonces los sacerdotes podían tomar la porción que les correspondía, no antes. Ellos lo hacían antes, y entonces de esa manera ellos tomaban la mejor parte y profanaban las ofrendas al Señor. Hacían lo malo delante del Señor. Y esto hacía que el pueblo menospreciara las ofrendas del Señor. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a hoy, ¿cuántos hermanos y hermanas a nivel mundial, donde está la iglesia del Señor, en muchos sectores de la iglesia, cuántos hermanos y hermanas vienen y dan sus ofrendas al Señor con aquel amor, con aquella devoción, adorando a Dios? Porque usted sabe que dar la ofrenda al Señor es parte de la adoración a Dios. ¿Y cuántos hombres hay que son falsos maestros, que manipulan al pueblo de Dios, que mienten, y cuando los hermanos se dan cuenta, entonces los hermanos se decepcionan y muchas veces toman en poco ofrendar a Dios por causa de estos hombres perversos? Bueno, algo similar estaba pasando en aquel momento. Venía el pueblo de Dios y ellos menospreciaban las ofrendas del Señor por causa de estos dos perversos. Entonces el pecado de estos dos hombres era grande delante del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 17. Versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová. Fíjese que dice que era muy grande. Delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero en medio, hermanos, de todo este caos que estaba sucediendo en este momento y en esa parte, en Silo, Dios estaba levantando un líder conforme a su corazón. Lea allí conmigo, vaya un momentico al versículo 18 del capítulo 2, ahí mismo donde estamos, en el 1 Samuel 18, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y el 26, brinque al 26 un momento, y el 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Todo lo contrario a los hijos del sacerdote Elí. Y aquí podemos ver el marcado contraste que había entre los hijos de Elí y Samuel, que estaba allí. Y yo me imagino que Samuel, en medio de todo lo que estaba sucediendo,
¿verdad? Y él veía todo ese mal testimonio, pero sin embargo Samuel era fiel al Señor. Los hijos de Elí eran desobedientes y no escuchaban a su padre. Su padre los reprendió, ¿verdad? Y ellos eran desobedientes a su padre. Véanlo allí ahí mismo en el capítulo 2, donde estamos, primero de Samuel, capítulo 2, del 22, vaya otra vez atrás, el 22 hasta el 25 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo de reunión, del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice el 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, mire lo que me llama a mí la atención, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová los había hecho resuelto morir. El Señor los iba a matar. Los hijos de Elí, de Ofni y Finés, aparte de cometer este grave pecado de hacer que el pueblo menospreciara las ofrendas del Señor, ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban en el templo. Entonces el pecado era doble. ¿Se imagina eso? El pecado era doble. Elí les da una advertencia, pero el Señor les cerró los oídos a estos dos jóvenes, porque ya el Señor les había pasado sentencia, los iba a matar. Fíjese lo que dice Gálatas, y si quiere no lo busque, Gálatas capítulo 6, versículo 7, si quiere lo anota por ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vemos a Romanos, en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28, nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que le pasa al hombre y a la mujer, ¿verdad? Que rechazan al Señor. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Para qué? Para desecharlos, para condenarlos. Y eso sigue pasando hoy en día. Y eso fue lo que les pasó a estos dos sacerdotes falsos. En los versículos 27 y 28, ahí mismo donde estamos, en el libro primero de Samuel, 2, 27 y 29, continúa diciéndonos, y vino un varón, ¿verdad? Dios confronta a Elí por su pecado. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, hollado, despreciado
mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjense, hermanos, que Dios manda un profeta a confrontar a Elí. Elí siempre puso adelante a su familia, a sus hijos, antes que a Dios. Y el pecado más terrible que cometió Elí fue que él puso a sus hijos antes que a Dios. Nada en nuestras vidas puede estar antes que Dios. Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. Ni hijos, ni madre, ni padre, ni esposo, ni esposa puede estar primero que Dios. Nuestro Señor lo dijo muy claro en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nada puede ir por encima del Señor. Nada puede estar primero que Dios en nuestras vidas. Y cuando el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue, quiere decir negarse a nosotros mismos y obedecerlo a Él antes que a los hombres, antes que a esposo, antes que a madre, antes que a hijo, primero Dios. Y Elí no hizo eso, mis hermanos. En los versículos 30 y 36 nos habla del juicio de Dios contra Elí y sus hijos. Vaya allí, continúe leyendo conmigo en el del 30 al 36. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire todo el juicio. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Terrible, mis hermanos. Terrible el juicio de Dios. Y ellos perdieron su sacerdocio, ¿verdad?, para siempre en ese momento. El Señor había prometido que los descendientes de Aarón, ¿verdad?, tendrían para siempre el sacerdocio, pero ellos lo perdieron. Fíjese cómo Dios había prometido esto. Si vamos a Éxodo, el libro de Éxodos, segundo libro de la Biblia, capítulo 29, versículo 9,
nos dice, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El sacerdocio sería perpetuo solo si ellos se mantenían en la obediencia al Señor. Elí y sus hijos perdieron el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron al Señor. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 34 que ya leímos dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. El mismo día el Señor los iba a matar a los dos. ¿Cómo esto nos aplica a nosotros hoy en día? Es el mismo principio. El mismo principio aplica a la iglesia de hoy. Los oficiales de la iglesia, los pastores, los diáconos, perderán el ministerio si ellos desobedecen al Señor. Lo pierden para siempre, por lo menos en la iglesia, nosotros los bautistas reformados, si usted falla en adulterio o usted falla en robo, usted pierde. Usted no puede volver a ser ni diácono ni puede volver a ser pastor. Dios lo perdona. No hay problema con eso porque creemos que Dios lo perdona, es bíblico. Bíblicamente el Señor lo perdona. Pero usted, si usted falla en eso, usted no puede volver a ser pastor ni diácono en la Iglesia Bautista Reformada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese es un pecado que te descalifica a ti como ministro, como oficial de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, si leemos del 1 en adelante hasta el 8 y después del 8 al 12 están los diáconos, ¿verdad? Tito capítulo 1 también lo dice. Y si usted va, por ejemplo, al libro de Proverbios, vaya a Proverbios conmigo. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y el 33 dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta es la mancha, ¿verdad? Esa cicatriz nunca será borrada. Dios te perdona, tu esposa te puede perdonar, los hermanos te pueden perdonar y deben perdonarte, por supuesto. Y somos una iglesia de amor, puede ser restaurado, claro que sí. Pero no puedes otra vez predicar, no puedes otra vez enseñar, no puedes ocupar los puestos de oficial, pastor y diácono. Sí, hermano. El de robo también. Sí, porque dice que sea irreprensible. ¿Okay? Marido de una sola mujer, irreprensible. Si tú eres una persona que robas, ahí también está, que seas honesto. Que no seas ganancias deshonestas. Bueno, bíblicamente sí. Porque ya la gente pierde la confianza en ti. Ya la gente pierde la confianza en ti. Entonces no puedes verdaderamente ministrar de nuevo. ¿Okay? No debe. Hay gente que lo hace, pero no debería hacerlo. Entonces, es así. Entonces concluyo, hermanos, con esto. En este momento dice que todo liderazgo efectivo y verdadero nace de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el que llama a los hombres al ministerio. Él es el que llama a los hombres al ministerio. ¿Okay? Él es el que los pone. Si ustedes recuerdan Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él constituyó a unos y entonces empieza a hablar de la lista, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Entonces Él es el que los llama. Entonces es un error porque ahí mucha gente dice, yo siento el llamado, quiero explicar esto un poquito, siento el llamado al ministerio, eso está bien, porque la palabra dice que si alguno anhela obispado, eso está bien, sientes el anhelo, pero eso no es todo, el anhelo no es lo único. Entonces tienes que seguir leyendo, que tú cualifiques, que tengas todos esos requisitos y entonces la iglesia, porque hay un llamado interno, pero también un llamado externo. El llamado interno lo hace Dios, el llamado externo, la iglesia es la que tiene que ver los dones que tú tienes, que el Señor te ha dado para el oficio de pastor o de diácono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia se apresura y pone e instala uno que verdaderamente no ha sido llamado por Dios, pasa lo que pasó con Ofni y Finés y lo que ha pasado con muchos a través de la historia de la iglesia, que se llaman ellos, entonces se hacen daño ellos, hacen daño a su familia y hacen mucho daño a la iglesia porque no son hombres que han sido verdaderamente llamados por Dios. Entonces, la iglesia debe tener el ojo bien puesto y mirar a aquellos que Dios va llamando al ministerio. Entonces, hermanos, por eso debemos orar pidiendo al Señor que cuide a los que ya están. Por eso yo siempre pido oración también por mí, que ustedes oren, continúen orando por mí, oren por los hermanos diáconos que van a ser ahora ordenados también, sus familias, debemos orar por ellos para que el Señor los fortalezca y aquellos que vienen atrás de nosotros también, orar por los demás pastores para que el Señor los fortalezca, nos mantenga en santidad y en obediencia a Él y a su palabra. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por un momento y entonces vamos a abrir entonces sí para todas las peticiones y las acciones de gracias. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las advertencias que tú nos das, Padre mío. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas a todos, no solamente a los oficiales de la iglesia, Señor, sino a todos los hermanos, todas las hermanas, para que andemos, Padre, como dice tu palabra, en obediencia, cuidándonos, porque sabemos que tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes en tu palabra y a no descuidarnos. Te pedimos todo eso, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.